Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Gaby. Hola, ¿cómo estamos? Hola a todos. Qué gusto volverte a ver. Así, oh, qué gusto de volverte a ver. Sí, de verdad, me da muchísimo gusto que estés el día de hoy con nosotros, que nos acompañes, porque bueno, pues vamos a darle un poco de continuidad. Los dos, eh, las dos charlas anteriores hemos estado hablando sobre violencia específicamente también a la mujer, y creemos que ahorita es una etapa en la que debemos resaltar también, no nada más como decir cuál es el problema, sino posibles soluciones, ¿no? Y por eso hoy el tema es empoderamiento femenino. Es correcto, sí, qué bueno que se pudo tocar ese tema tan, lamentablemente tan vigente, ¿no? De la violencia, un tema tan real, tan duro, tan crudo, que lo vemos reflejado, en nuestra sociedad como de una manera muy profunda. Siempre es impresionante ver las estadísticas, ¿no? Ver los noticieros, ver noticias en medios digitales, de esta, pues triste realidad de que continúa esa violencia. eh, y qué bueno que se pudo dar ese tiempo de tomar esas dos charlas, que lo pudieran platicar, que se pudiera la gente dar cuenta de que no es normal, de que no está bien, de que eso no, que aunque ocurra de manera cotidiana, de que ocurra en muchos ámbitos, que hasta mi vecina o algún familiar, nosotros mismos, Sí. ¿no? Que incluso ustedes mismas pudieron tener ejemplos sobre esas violencias que a veces incluso son muy sutiles, pues eso no Uh-huh. es lo normal, ¿no? Entonces, la otra parte que ahorita tú mencionabas es que esta situación de la violencia se tiene que trabajar para erradicarla desde diferentes frentes, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente la parte en que las mujeres que están violentadas tienen que empezar pues a poner límites, a pedir ayuda, a ver que eso no está bien, todo eso que estuvieron comentando. Pero por otro lado, también es importante ver cómo podemos trabajar desde la infancia y también desde los aspectos, desde los ámbitos laborales, desde lo social, desde lo político, pues, porque no solo es un problema de casa. Esta situación de Claro. esas violencias que ustedes comentaron que se viven, de manera cotidiana, están en todos los ámbitos. Y para que no se repita en ninguno, pero ni siquiera en los hogares, se tiene que trabajar de una manera integral y desde diferentes ámbitos. Y mucho, pues, está este enfoque de lo que llamamos empoderamiento femenino y también de ir buscándolo entre todos, construyendo la igualdad de género. Claro, yo creo que como dices, es súper importante, digo, yo que he tenido la oportunidad como maestra al trabajar con niños, pues sí, efectivamente los niños traen el reflejo de lo que aprenden en casa. Y sí es muy dado, ya creo que en la actualidad ya es menos, pero sí es muy común de niños con niños, niñas con niñas, las niñas pueden hacer esto, las niñas no pueden hacer esto, o los niños no juegan con, ¿no? Pero pues es reflejo de lo que están, de lo que han vivido, de lo que han aprendido, y creo que a nivel sociedad es como hemos este, ido aprendiendo, como dices, a hacer un marcaje importante en estos estereotipos que definitivamente creo que ya cada día es menos, sin embargo, todavía están muy, muy presentes, y pues que marcan nuestra vida y nuestras acciones. Entonces, dices, partimos de empoderamiento. Sí, fíjate que es importante como reconocer esa parte. De repente vemos que dicen, bueno, pues es que ¿por qué dividir como entre esta cuestión femenina? ¿Por qué si quieren igualdad, por qué no esa distinción? Pero es importante porque venimos de un lugar de desventaja. Es por eso. Realmente no existe esa igualdad porque venimos de esa desventaja, de un contexto en donde pareciera que la mujer es menos.
Entonces, lo que tenemos que aspirar, en lo que tenemos que trabajar como personas y como sociedad, es justo en que como mujeres podamos tener mayor participación en cada uno de los ámbitos, como te mencionaba, en lo laboral, ir ganando también terreno en esa parte de lo laboral, en esa parte de lo social, en esa parte de lo político y definitivamente tener mayor protagonismo en nosotros como individuos, como mujeres, que se va a ver reflejado dentro, parte de los hogares y después regresa también a los hogares cuando se tiene todo este trabajo. Básicamente este empoderamiento femenino es poder romper con esas barreras estructurales que existen ancestralmente, ¿no? En nuestras sociedades para justo tener esa participación y tener esa igualdad y ese reconocimiento que entonces cuando existe ese equilibrio, pues definitivamente impacta poderosamente en la reducción de la violencia, ¿no? Porque entonces partimos de que somos iguales y partimos de que tenemos voz, voto, tanto en nuestros hogares como fuera de ellos. Pero ¿cómo podemos empezar? Digo, creo que ahorita está como muy, no peleado, pero como muy estigmatizada esta cuestión del feminismo, ¿no? En esta lucha de mujeres que están alzando la voz y que entonces están cayendo, por ejemplo, y lo vemos en las manifestaciones, en que están expresándose de una manera en que ya están transgrediendo a lo mejor a otros y unos los consideran como una ofensa y otros dicen, no, sí, adelante, es la única forma en que las van a escuchar. Entonces, ¿cómo poder encontrar como la media o no sé si haya una media en esta situación? O sea. Claro que sí hay medias. Fíjate que, nada más que el punto es este. Si te fijas en la vida se trata de los justos medios. Por eso la vida no es fácil, ¿no? Entonces, pero para encontrar ese justo medio es como si fuéramos un péndulo. El péndulo se está moviendo constantemente de manera equilibrada. Va un poco hacia la izquierda, va un poco hacia la derecha, y ese equilibrio le da como esa estabilidad y funcionan las cosas. Pero de repente pasa que las situaciones están muy cargadas hacia un lado, por ejemplo, hacia la izquierda, ¿no? O derecha, pero está cargado hacia un lado. ¿Qué tiene que pasar? Pues irse hasta el otro lado para que ese movimiento permita que después se encuentre el equilibrio. Siempre ha sido así y lo vemos muy reflejado en las luchas sociales de cualquier tipo, en las revoluciones. Y ahorita Claro. específicamente en esta cuestión de la de género, sigue habiendo que el péndulo sigue muy cargado hacia esta cuestión del machismo que construimos entre hombres y mujeres, ¿eh? O sea, no estoy diciendo está cargado del lado de los hombres, está cargado del lado del machismo, está cargado del lado en donde la mujer sigue siendo como un objeto, posesión de su marido, de su papá, donde las mujeres siguen ganando en muchos ámbitos menos que los hombres, en donde seguimos de manera en instituciones públicas y en empresas, todavía las mujeres hay menos representación que los hombres y en donde las mujeres todavía se callan esa violencia que viven en los hogares porque pareciera que pues el hombre tiene derecho porque pues es su mujer y no se le ve todavía como un problema de salud pública, sino pues como el problema de mi vecina donde yo no me voy a meter. Entonces, ¿qué pasa? Al estar tan cargado, claro que viene toda esta expresión que nos lleva a otro extremo, a un extremo que ciertamente incomoda, a un extremo donde pareciera que estamos o que se transgrede. Efectivamente, hay cuestiones que están transgrediendo. No son los ideales, pues no lo son, pero tampoco es lo ideal, ¿no? O sea, solo es una respuesta a este reflejo de que, oye, están matando a cuántas mujeres al día. Claro. Existen violaciones.
golpes. O sea, ese dolor de una madre de perder a una hija y no saber qué pasó o encontrarla en unas condiciones en donde hubo violaciones, abusos, golpes, ¿no? Esta clase de No, bueno, sí, por vejaciones. supuesto. Yo también, o sea, yo al tener una hija, bueno, yo lo pienso y digo, yo me volvería loca y sería la primera en ir y gritar y destruir y quemar, o sea, por supuesto que lo haría con tal de que alguien me escuchara y que ayudara a encontrar a los culpables o simplemente que se hiciera algo para que esto no siga pasando, ¿no? O sea, por Exacto. supuesto que te pones en el lugar, eres empático y dices, vamos, ¿no? Pero ¿cómo sigue siendo esta cuestión, como dices, a lo mejor la sociedad un poquito, pues como doble cara, ¿no? Porque por un lado dices, no, sí, qué terrible, y las muertes y la violencia contra las mujeres. Pero por otro lado, bueno, que no te toque a ti que te paren en el tráfico una manifestación, porque ya estás mentando madres y dices que para qué y que estorban y que no. Entonces, no hay una lógica, realmente no hay un apoyo real como debería. Y no me refiero a que la gente vaya y a lo mejor se manifieste. A lo mejor no es lo que te gusta, pero como dices, en casa sí a lo mejor dices, yo sí apoyo y defiendo y estoy a favor, pero mujer, tráeme una cerveza, ¿no? O hijo, tú primero, o sea, cositas así que no hay una congruencia. Sí, es importante esto que mencionas de casa, porque de ahí parte todo. Fíjate que algo fundamental es para que poder erradicar esta violencia, estos pequeños pasos que podemos dar es erradicar los estereotipos de género, que lo estabas mencionando tú hace un rato. Eso creo que podemos ahorita enfocarnos porque no lo es todo, te digo que se tiene que luchar en varios ámbitos, pero creo que es fundamental porque esos estereotipos que venimos cargando nos han hecho muchísimo daño y daño a todos, es decir, generan que se den estos casos tan drásticos de violencia, no tan crudos de los que ahorita dijimos, y que se den estas manifestaciones que igual y no nos gustan o a la gente no le incomoda. Entonces tenemos que romper justo con esas estructuras, esas creencias, esos estereotipos son justo esas creencias que tenemos tan metidas en nuestras mentes, esas creencias tan profundas de cuál debe ser como el rol de los hombres y las mujeres y que no nos están permitiendo además tener esa equidad de género que permitiría que estas violencias disminuyeran, ¿no? Y Claro. son estas tan sutiles que tú ya decías, ¿no? No repartimos necesariamente las tareas del hogar de manera equitativa entre niños y entre niñas, Sí, ¿no? digo, Todavía está, por ejemplo, muy marcado el hecho de que la mujer es la que se tiene que hacer cargo de la limpieza de la casa, cuando yo digo, pues la escoba no tiene mi nombre, ¿no? Porque yo, o sea, estamos en una cuestión de que tanto hombres como mujeres cohabitan en el mismo domicilio y les corresponden las mismas tareas, o sea, el bienestar de la familia en común. Como puedes lavar los trastes uno, como puede lavarlos el otro, como la ropa, como el barrer, como trapear, como tender una cama, o sea, no hay, o sea, todavía estamos en esta cuestión de la mujer a la casa y el hombre al trabajo. sí, ¿no? Te digo, estas cuestiones, estas creencias, justo es eso, que se caracterizan por no tener esa justificación, ¿no? Como que, pues, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué las mujeres barren y los hombres salen a chambear, verdad? Este, y justo hay que empezar en eso. Te digo, hay muchos hogares donde las hermanas, las niñas, tienen que darle de comer a los hermanos, ¿verdad? A lo mejor llegó el hermano de la escuela, ni siquiera como de un trabajo, y es, hijita, sírvele a tu hermano, ¿verdad? En donde pareciera que solo la mujer puede realizar esas actividades, o estamos sentados en la mesa y el señor pide la sal que está al alcance de su mano, pero pues se la tienen que dar, ¿verdad? Y sí, porque digo, sigue repitiéndose eso.
el lavarropa, como tú dices, el barrer. Cuando podamos entender que no es cuestión de género, sino de que si el que ensucia, pues si ensuciamos, pues limpiamos. Entonces, como todos Claro, ensuciamos, pues todos limpiamos. Y si todos comemos, pues todos lavamos trastes o todos preparamos la comida. Es decir, no tiene por qué ser una cuestión de género. Muchas veces, más bien, lo que tiene que ser sí es de practicidad. Digo, si alguien llega, hombre o mujer del trabajo, y no tuvo tiempo, pues de realizar a lo mejor la comida, pues la practicidad nos indica que el que tiene más tiempo la prepare, ¿no? Pero no es como claro, cuestión de hombre o de mujer, ¿no? En ese sí, por sentido. supuesto. La parte emocional también, o sea, ¿estás de acuerdo en que nos conciben como mujeres, pues como débiles, como que tenemos que ser, es más, se dice que somos el sexo débil, ¿no? O sea, ya es así Exacto. descrito. Sumisas y fieles, ¿no? Porque pues, somos Abnegadas, abnegadas, entonces, ¿qué implica todo eso? Pues esa sumisión me dice que pues yo no puedo reclamar, que yo no puedo decir que estoy en desacuerdo con algo, que yo no puedo participar en alguna decisión importante dentro de mi familia, ¿no? Entonces, sí, pareciera que solo los hombres pueden tomar ciertas decisiones, porque aparte de ser sumisas, pues no somos muy inteligentes, ¿no? También como que claro. la inteligencia no es una característica de las mujeres. Y de verdad que hay ejemplos tan grandes, ¿no? Ahorita que decías esta cuestión me llegó a la mente una película que habla sobre estas mujeres que trabajaban para la NASA, pero que hacían los cálculos matemáticos a mano, ¿no? O Ujú. sea, tener como la calculadora, pero ellas eran las encargadas de hacer estos cálculos. Y resulta que a todas las mujeres de color que tenían una inteligencia increíble, las tenían en un edificio, en el sótano, súper lejos. Entonces, y varias de ellas destacaban, pero las diferencias raciales eran impresionantes. Y no nada más el hecho de que fueran de color, sino que fueran mujeres, ¿no? Y Ujú. mujeres que después tuvieron papeles tan importantes en la llegada del hombre a la luna, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasa? O sea, por qué eso que yo estoy hablando de hace, estamos hablando del 68, 69, y en la actualidad pareciera que ya debería estar erradicado y no es así, continúa. Sí, continúa, nos ha costado mucho trabajo. Es impresionante ver estadísticas que muestran que a partir de los 5 o 6 años, las niñas empiezan a perder interés por las áreas de la ciencia, de la física, la química, ¿no? Y esto se ha comprobado que ha tenido mucho que ver justo con estos estereotipos, ¿no? Porque de repente en los hogares es así de, ay, pues es que está tan tierna, ojalá pueda ser educadora, ¿no? Ay, es tan chula que pues secretaria, asistente administrativo, pero no más, ¿no? O sea, para que no pase de ahí, pues porque, ¿para qué tener más responsabilidades? Porque pues ojalá se case y encuentre un hombre que pues, un hombre fuerte, feo y formal, ¿no? Que la mantenga. Que la mantenga, ¿no? Y esta cuestión de que tú hablabas en la NASA, ¿no? Digo, empiezan a perder interés porque, pues, eh, se inculca que las mujeres no tienen esa capacidad, ¿no? Y que también, por ejemplo, al ser emocionales, no podemos adquirir o aspirar a ciertos puestos, porque ¿qué va a pasar si me pongo a llorar porque soy mujer y tengo esta sensibilidad femenina cuando tengo que tomar una decisión importantísima ejecutiva, ¿no? Está todo tan mal interpretado, ¿no? En ese sentido, que entonces no se fomenta que las niñas puedan ser lo que quieran ser, ¿no? Pero menos científicas, no físicas, no. Apenas estamos escalando en poder tener representación en ese tipo de actividades. Sigue siendo todavía el porcentaje mucho menor,
en estas actividades, no solo de la ciencia, sino en algunos trabajos que pudieran parecer rudos o que requieren de una capacidad física mayor, pues también está un poco disminuido esa parte, porque pues no somos ni muy fuertes ni muy estables emocionalmente, Pero ¿no? pues estarás de acuerdo que esta inestabilidad emocional, como dices, yo creo que también proviene mucho de casa, ¿no? Porque desde niñas las niñas lloran, los niños no. Las niñas son débiles, los niños son fuertes. Y entonces también uno como mujer va creciendo con estas creencias de que no, es que si me frustro, entonces lloro y entonces ya no busco una solución. Que digo, afortunadamente, y creo, y lo he visto con mis alumnos, cada vez es menos. La verdad es que ya cada vez es menos esa situación. No digo que no exista, porque sí sigue existiendo, pero ya se promueve más en esta situación la fortaleza de ambos, ¿no? Y curiosamente, eh, estadísticamente está comprobado que tienen más estabilidad en la actualidad, más estabilidad emocional las mujeres que los hombres, curiosamente. Sí, lo que pasa es que antes se relaciona, o bueno, no antes, más bien, se tiende a relacionar la estabilidad emocional con esto que tú acabas de decir, como el no manifestar mis sentimientos. Y eso no es así. Yo puedo ser estable emocionalmente cuando reconozco lo que me pasa, me hago cargo de ellos, me responsabilizo y actúo en consecuencia. Claro, El llorar es maravilloso para hombres y para mujeres, nos limpia, nos permite ver con mayor claridad porque sacamos esas emociones que están ahí atoradas. El llorar no significa inestabilidad emocional, no, pero por sí supuesto. todavía se tiende a pensar que el ser también más empático o más sensible, el poder admirar un paisaje o el, pensar que es muy tierno un conejito, el ver una niña peinada con dos colitas y nosotros enternecernos, ¿no? Eso se veía o todavía se relaciona como algo si fuera negativo. ¿Por qué? Pues porque vivimos en esta sociedad machista en Sí, donde claro. el macho pues no puede enternecerse, ¿verdad? El No, macho pues, no no, puede pues ya es. moverse. Entonces, la empatía pues como que no queda muy clara. El macho pues parecía que no puede ser empático. El macho no Claro, puede reconocer que algo tiene una ternura, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a equivocarse los conceptos. Entonces, sí, efectivamente, como mujeres, tenemos una gran capacidad de reconocimiento emocional, más que los hombres. Ahora, eso no quiere decir que no haya hombres súper sensibles y perfectamente estables emocionalmente, ¿no? Pero cuando tú eres capaz de reconocer, te digo, tus sentimientos, pues claro, eso te permite tener una mayor estabilidad. Entonces, sí, es importante decirles a los niños y a las niñas que podemos llorar, es importante decirles a las niñas y a los niños que pueden preparar la comida, ¿no? Los dos, que los dos pueden alzar sus cosas, doblar su ropa, levantar sus juguetes, que pueden aspirar a cualquier profesión, ¿no? Y otra de los estereotipos que no quiero que se nos pase es que pareciera también que las mujeres solo somos valiosas si nos casamos o si tenemos hijos. sí, y eso, ¿verdad? En verdad, a mí me da, así diría mi abuelita, te ponen un cohete en la cola, porque en la actualidad es muy alto el índice de mujeres que no quieren tener hijos y no por eso tienen menos valor o no por eso no se van a sentir plenas, ¿no? Porque siempre dicen uno, es que el ser madre es como el éxito como mujer. Y dices, pues no, hay muchas mujeres y yo tengo amigas súper queridísimas que han tomado la decisión de no tener hijos y son mujeres tan valiosas y tan capaces y tan profesionistas, ¿no? Que dices, bueno, no tienen la necesidad
o tomaron esa decisión y es muy respetable y no son menos, pues. Claro, eso es importantísimo, que podamos inculcarles a nuestras niñas que ellas son valiosas por el simple hecho de ser, al igual que nuestros niños. Pero en este Claro. caso, con las niñas, el simple hecho de ser personitas que después se van a convertir en mujeres, ya tienes un valor por ser persona. Ya tienes un valor por ser un individuo único, con características solo tuyas y que van a ir formando una personalidad, ¿no? Que los va a hacer valiosos. La valía tiene que venir desde otros ámbitos, desde los valores, ¿no? Desde la congruencia, desde la responsabilidad, desde Oye, otros pero ámbitos. ahí ya le estás dando en la torre a todas las princesas de Walt Disney. Así de, ¿qué Claro, sí. pasó? ¿Qué pasó con el príncipe azul que va a llegar a rescatarme y que va a llegar a mantenerme y hacerme feliz? ¿No? Exacto, sí, porque sí, va en doble vía, ¿no? Somos valiosos por el simple hecho de ser, pero también somos responsables, ¿no? De todo lo que vayamos a hacer, de nuestros actos. Entonces, qué importante que ellas sepan, que las niñas sepan que pueden ser autónomas, ¿no? Ahorita que mencionabas, no nos va a venir a rescatar nadie porque no necesitamos, porque no estamos perdidas, porque no Exacto. estamos necesitadas, ¿no? Las niñas tienen que crecer con esa autonomía, con esa valía, con esa independencia eh, que les permita tener, ser exitosas en los ámbitos profesionales y definitivamente también en los sentimentales, porque tampoco está como peleado este asunto, ¿no? Pero sí, sí cambiar, como tú dices, esta cuestión de princesa, porque te digo, no necesitamos ni ser rescatadas, ni ser mantenidas, ¿no? Hay que aspirar a encontrar una pareja con la cual caminar juntos, ¿no? En donde Claro. podamos compartir, pero que yo sé que yo soy igual en esa relación, que yo puedo opinar, que yo puedo tomar decisiones, que yo tengo autonomía económica, ¿no? Todo esto me permite justo también poner límites y cuando vienen estas cuestiones de violencia que se trataron en las otras dos charlas, las mujeres lo van a identificar de inmediato. Van a Sí, decir, por aquí no supuesto. es. Sí, ya la primera dices, no, 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 esto aquí no va y vámonos. Claro, porque ¿por qué no? Ustedes lo mencionaban de que hasta dices, no lo puedes reconocer, o sea, las mujeres violentadas pues no reconocen en el lugar donde están, no reconocen que están violentadas. No lo ves justo también por estos estereotipos que dicen, no, bueno, yo creo que la que estoy mal soy yo. No, es que Sí, sí es claro. cierto, yo exagero las cosas, yo soy una chillona, sí, yo soy una aprensiva, y bueno, pues pues sí, 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 a lo mejor vendo pasteles y me puede ir bien, pero no, 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 ¿cómo me voy a mantener? No, yo sola no voy a poder, ¿no? Todas estas ideas perpetúan la violencia en la casa y entonces, ¿pero desde dónde vienen? Pues desde esas ideas que seguimos manteniendo. Sí, porque ya estando, digo, ya hablando un poquito en esta etapa, cuando tú dices que es una mujer, madre de hijos, esposa, y que está viviendo una situación de violencia, pues lo primero que piensa es, sí, a lo mejor no quisiera vivir esto, pero ¿cómo voy a mantener a mis hijos? Sí, pero ¿qué voy a vivir o qué voy a hacer? O simplemente, ¿cómo voy a salir sola adelante? Cuando hemos visto y hemos comprobado, y bueno, algunas lo hemos vivido, que de verdad solas puedes salir adelante y vas a estar muchísimo mejor, ¿no? Pero Claro, sí, como dices, primero, yo siempre lo dije, cuesta trabajo identificar que estás viviendo una situación de violencia. Ya que la identificaste, cuesta más trabajo tomar la decisión de salirte de ahí. Eso creo que es más difícil que otra cosa. Pero cuando tomas la decisión, ahora sí aplicaría yo ahí la de cuando te empoderas,
te das cuenta que es muchísimo más fácil y cuando ya te das cuenta ya estás sola, ya estás independiente, ya tienes un trabajo que a lo mejor obviamente con sus sacrificios o con sus esfuerzos más bien, ¿no? Como todo, porque nada es fácil. Pero lo estás saliendo y lo sacas adelante y sobre todo va a ser un ejemplo para tus hijos. Por supuesto, o sea, como tú dices, lo hemos comprobado, ¿no? Yo creo que si nos pusiéramos a buscar testimonios de mujeres que han salido adelante solas, eh, encontraríamos miles, ¿no? Afortunadamente hay muchos, muchos testimonios de estas mujeres que efectivamente se han empoderado, que han creído en ellas mismas, que han creído en su poder de cambio, que han creído más bien que han roto con esos estereotipos que nos dicen que no podemos solas, que solo a través del marido somos alguien, esos estereotipos donde una mujer divorciada o dejada tiene menos valía, ¿no? Afortunadamente hay muchos ejemplos de eso, de que sí, sí se puede lograr. Definitivamente es una lucha fuertísima, como tú dijiste, no es como que sea fácil, también por eso que no es fácil, muchas mujeres continúan en esas situaciones de violencia en sus relaciones, ¿no? Pero por eso es la importancia de lo que estamos hablando ahorita, de criar niñas que ni siquiera tengan que llegar a vivir una situación de violencia, que la puedan identificar de inmediato y no solo en la pareja, ¿no? Porque en el ámbito laboral también existe muchísima violencia, ¿no? En donde Totalmente. una mujer opina y, bueno, sí, pero realmente el ingeniero es el que sabe, ¿no? Y tú dices, pues yo soy ingeniera y estudié los mismos años y estoy dando mi opinión. Bueno, sí, pero el ingeniero es el experto, ¿verdad? Porque tiene la O al final de ingeniero, nada más, ¿no? Y el pensar siempre como el que merece el ascenso, pues primero como que los hombres, porque las mujeres pues necesitan cuidar a los niños en la casa, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿cómo? Ya Sí, no pueden. no vas a estar disponible todo el tiempo. Si un hijo se enferma, entonces a lo mejor vas a faltar, ¿no? Y empieza a haber mil y un pretextos. Exacto, ¿no? Entonces te digo, tenemos que inculcarles a las nuevas generaciones, a nuestros pequeñitos, que tienen que estar con ese radar de poner esos límites, de siempre saber que ellas, en este caso las niñas, son importantes, su opinión importa, que si ellas estudian, tienen el derecho de ganar lo mismo que otra persona que tenga el mismo puesto y mismas actividades que ellas, que tienen Claro, que luchar por estar en esos espacios públicos, porque esa es la otra. El ámbito de la familia es fundamental, pero las políticas públicas es algo donde también tenemos que trabajar como mujeres de una manera importante, ¿no? Como decía hace rato, hace generaciones no existían leyes que vieran a la violencia como un problema de salud pública. no, Entonces, si el vecino le estaba dando de golpes a mi vecina, pues nadie se metía, ¿no? Y mejor todos calladitos, porque ese es asunto de ellos. Y si alguien se atrevía a llamarle a la policía no podía hacer nada, porque el señor con la mano en la cintura puede decirle, pues oficial, esta es mi casa y usted no puede hacer nada. Y efectivamente no se podía. Qué bueno que ahora las mujeres han trabajado en ese aspecto y existen leyes que ahora sí, si alguien está golpeando a una mujer en su casa, pueden venir y puede prevenir, la autoridad puede detener eso, y se lleva de inmediato al agresor, ¿no? En este caso. Entonces, claro. esto también es importante que las leyes, ahora cuestión también de abusos cibernéticos y eso también se están generando una La serie ley de... Olimpia, ¿no? Olimpia se llama. La ley Olimpia es una cosa maravillosa, ¿no? Porque pues también alguien se cree con el derecho, pues, de subir ese material, porque pues bueno, pues los hombres tienen como ese poder, ¿no? Sobre las mujeres
y después de muchas lágrimas y sufrimiento, pues esta mujer pudo, ahora se transforma en una ley, ¿no? Entonces son ámbitos en los que también debemos de inculcarles a nuestras niñas que no solo es a nivel personal, que es una lucha en colectivo, porque yo creo que dentro de tú que mencionaste que viviste situaciones de violencia, pero dentro de eso creo que eres una mujer y somos mujeres privilegiadas porque pudimos estudiar lo que quisimos, podemos Sí, trabajar, claro. ¿verdad? Y tomar nuestras propias decisiones. Y eso, y tenemos una gama de posibilidades y de alternativas como mujeres, que muchas mujeres aún no lo tienen, pero que nosotros Ajá. lo tenemos por la lucha incansable de mujeres del pasado, porque antes ni siquiera podíamos votar, ¿no? Sí, Por claro, nuestros entonces, votantes. sí, Entonces, totalmente. Oye, y fíjate que algo que, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, y me causa mucha curiosidad el comentario que nos hace Ivette, que dice, y en lo laboral pasa, pero también entre mujeres. sí, sí. Fíjate que lo mencionábamos hace ratito, ¿no? Y es algo que qué bueno que Ivette lo menciona para enfatizarlo. Esto es una construcción de hombres y de mujeres. Es decir, el machismo no se construyó solo porque los machos lo decidieron. Claro. Lamentablemente, como mujeres, como madres, muchas han contribuido a criar pues a esos machos, ¿no? Lo que decíamos, al, Ujú. al hombre se le sirve la comida, se le lava su ropa, el hombre puede ser jefe, entonces eso son por parte de las mujeres mismas, las mamás crían Uy, para hijos. empezar, Y entonces también crían hijas en donde siguen perpetuando estas ideas y en donde las mismas mujeres nos ponemos trabas, ¿no? Donde las mismas mujeres nos criticamos, donde las mismas mujeres pensamos que somos mejores que otras por cómo nos vestimos o por cómo nos peinamos, ¿no? En esa cuestión que decíamos de las princesas, pues pareciera que las mujeres que valen pues son las bonitas, ¿ya? Y las que ujú. no estamos tan bonitas, pues ya nos amolamos, ¿no? Ay, Entonces, ustedes, yo siempre triunfo. tú que eres Yo vengo bella. hermosa. No, pero fíjate que es cierto. Y hace poco me pasó por ahí en una de las redes sociales que alguien hacía un comentario pues desfavorable en situación respecto al aborto, ¿no? Y de verdad que yo decía, bueno, es, creo que es tener como un poco criterio, ¿no? Porque considero que es una cuestión de criterio el que como, ya no estoy hablando nada más de mujer, sino de como persona, te pongas a juzgar a otros por la toma de decisiones que puedan tener, que sea bajo las circunstancias que sea, y sí me van a decir es que sí, un embarazo se puede evitar, sí, yo estoy de acuerdo, pero aún así es su decisión, es su cuerpo, y es terrible ver las críticas que se dan entre mujeres, o sea, es doloroso, es vergonzoso, se ensañan y las acaban. Sí, te digo, es algo que seguimos arrastrando y perpetuando, ¿no? Y creo que es algo que se fomenta, esta competencia entre mujeres, el que te dañes, ¿no? Que nos dañemos unas con otras. A mí me impresiona ver luego publicaciones de Facebook que dice, se vistieron dos famosas, ¿no? Se vistieron igual, ¿quién crees que se vea mejor? Parece inofensivo, ¿no? Porque pues hay que ver quién se viste mejor. Cuando eso no importa, o sea, obviamente ambas tienen diferentes cuerpos y ambas decidieron vestir lo mismo y no importa, o sea, es algo que ni siquiera se debería de preguntar, pero esa competencia, híjoles, está muy arraigada y también esas frases, ¿no?
que entre las mujeres nos podemos destrozar, pero nunca nos haremos daño o algo así. Pues no, o sea, sí nos destrozamos y si nos destrozamos nos hacemos daño, ¿no? O sea, creo que pareciera que tenemos, que estos estereotipos nos indican que tenemos que ser sumisas ante los hombres y entonces pues nos desquitamos con las otras mujeres, ¿no? Cuando no, cuando somos iguales, hombres y mujeres, pero también debemos de ser solidarias entre nosotras. Esto que hablábamos de las políticas públicas, de los espacios ganados, de los derechos, ¿no? No se logra si no estamos juntas, no se logra si no nos unimos y nos organizamos. No pasa nada si no alzamos la voz de una manera colectiva. Justo por eso estas marchas, o sea, más allá de qué es adecuado y qué no es adecuado, es un hecho de que se está levantando la voz por tantas injusticias que existen, ¿no? Por historias tan desgarradoras que siguen pasando. Si aprendemos entre nosotras a ser empáticas con nosotras, para nosotras mismas, pero con mi vecina, con mi amiga, con mi hermana, con la otra, pues definitivamente va a ser mucho más fácil esta lucha, ¿no? Y en donde también podemos mostrar nuestras propias capacidades, porque de repente, pues también, si el género masculino, pues no nos ve ni organizadas, ni con esa misma voz, pues nos minimizan, ¿no? Entonces, es una cuestión no de demostrar, sino de ser estratégico, ¿no? De ser organizado para tener buenos alcances. O sea, también tenemos que ser inteligentes en ese sentido. Sí, ¿no? digo, yo creo que ahí es donde pudiéramos tener como cierta discrepancia con las que pudieran decir, bueno, es que ¿por qué atacar físicamente a otras mujeres, ¿no? En estas marchas, o por qué insultar a alguien que está grabando para algún medio informativo, o sea, como que sí hay actos que no van con, que como dices, a lo mejor no se está actuando de una manera tan estratégico, tan inteligente, razonada más bien. Entonces, bueno, como que pudiera ahí desbordarse, y creo que también aquí influye mucho el aspecto político, ¿no? En la actualidad, y lo vemos en marchas mixtas o de femeninas, hay grupos de choque, entonces, bueno, también es una cuestión de desacreditación a lo que se está manifestando, definitivamente. Sí. Sí, eso, bueno, como tú bien lo mencionas, siempre pasa, siempre hay grupos que aprovechan esas coyunturas, ¿no? Y quieren desestabilizar a un lado o al otro, ¿no? A veces, no tanto al movimiento en sí, ni a la causa en sí, sino por ir en contra de un gobernante o de un puesto. Tocaron el timbre. Una disculpa, estamos transmitiendo en vivo y pues, tocaron el timbre, y tengo dos perras muy cuidadoras de la casa, entonces. Muy empoderadas ellas. Sí, no, son muy empoderadas. Sí, es su forma de protestar también ante esta situación. Entonces, creo que sí, efectivamente, como dices, hay que partir desde la educación básica, desde la casa, y practicar todavía. Yo creo que nadie puede decir, es que así me enseñaron, o así crecí, o así son las cosas, ¿no? Todos los días tienes que ver con qué actitudes te estás manejando, cómo te expresas de la vecina, de tu familia, de la amiga, ¿no? No se trata, como dices, de una competencia, sino cómo puedo yo modificar esas acciones para evitar este tipo de situación. Así es, ¿no? Yo sí quisiera agregar que tenemos que trabajar mucho en nosotras mismas para justo lograr que nuestra voz se escuche, ¿no? Que
Tenemos que trabajar nosotras mismas para participar, para no ser apáticas ante esta situación de género que nos afecta a todas a final de cuentas. Ese es el empoderamiento. Y sí, parte desde el hogar. Vamos destruyendo estos estereotipos, pero algo importantísimo es que esta construcción de nuevas formas de convivencia, de esta construcción por la paz y por la no violencia hacia la mujer, se construye entre todos, ¿no? Entre hombres, entre mujeres, eh, eh, entre diferentes generaciones, pues no solo los jóvenes, pueden también generaciones que a lo mejor vivieron con otras costumbres, como tú dices, pueden cambiar, ¿no? Que tampoco se trata aquí de bandos, no es como que el bando de los hombres malos y de las mujeres buenas, no, simplemente se trata de construir nuevas formas de convivencia a través de la igualdad y sobre todo de la equidad, ¿no? Que es más bien eso, ¿no? Porque ciertamente no somos iguales, tenemos afortunadamente diferencias que nos hacen enriquecer nuestras vidas como hombres y como mujeres, que nos hacen en muchos casos complementar también, ¿no? Siendo pues pareja, pero también compañeros de trabajo, ¿no? Colaboradores, etcétera. Entonces es bueno seguir admitiendo y fomentando esas diferencias, pero la equidad, que es darle lo justo conforme lo que se necesita, pues eso sí hay que seguir luchando y es entre todos, ¿no? Les digo, no es competencia, no son buenos ni malos, es más bien luchar contra esas estructuras, contra ese estereotipo, contra esos machismos, contra esas violencias, no contra personas, sino más bien contra esas ideas y que Total. sepamos que seamos solidarias, que nos queramos a nosotras y queramos a la otra también. Híjole, pues tarea yo creo que nada fácil, pero sí posible. Y tenemos, como dices, grandes ejemplos de mujeres que lo han logrado, de hombres que apoyan también esta causa, porque definitivamente, como dices, no se trata de ser bandos y hombres malos y hombres buenos. También hay muchos hombres que luchan por los derechos de la mujer, por el empoderamiento, que cada día lo demuestran apoyando a su pareja. ¿Cuántos roles vemos ahora invertidos en esta cuestión de que el hombre se queda en casa y la mujer sale a trabajar, ¿no? Y el hombre se hace cargo de los hijos, y es tan válido y es tan reconocible, ¿no? Entonces, como que tenemos que ir también modificando estas mentalidades y además dar estas oportunidades de demostrar que las cosas pueden ser diferentes y que siendo diferentes pueden funcionar. Es correcto y las mamás de niños pequeñitos tienen una gran responsabilidad y un gran privilegio de poder cambiar desde ahorita pues estas cuestiones de inequidad, ¿no? Hay que educar a través de la equidad porque es la única manera en que pues hemos visto cambios y que yo creo que todavía lo que nos falta podemos seguir trabajando en ello. Pues a seguirle, de verdad creo que ha sido una charla muy constructiva. De verdad, muchas gracias, Gaby. Creo que es un tema que también nos apasiona y se nota, y que me gustaría que le diéramos continuidad, porque eh, de repente pudiera escucharse como muy fácil, ¿no? Pero sí es una cuestión de un trabajo arduo, de un trabajo de constancia, desde romper paradigmas propios hasta tener que encontrar la manera de cómo le hago, de conocer, cómo puedo hacerle saber a mi hijo o a mi hija estas situaciones, ¿no? Para que, como dices, no lleguen a vivir en un futuro, pues, ni que sean violentados, ni que sean violentadores. Exacto, sí, 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 hay que buscar eso, poner esos límites, que las niñas y los niños puedan reconocer cuando hay violencia y poder detenerse. Sí, dan para mucho, así es que bueno, pues yo Pues encantada, ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Ya está? no se diga más. Les seguiremos. Y bueno, amigos, queremos agradecerles una vez más el que nos hayan acompañado. Como siempre decimos,
comparte este video, a lo mejor hay alguna persona, en este caso alguna mujer, que le pueda llegar una palabra en el momento justo, en la necesidad que está viviendo, y pudiera ser a lo mejor de un poquito de ayuda, que esa es la intención de estas charlas. También les comentamos que, bueno, nos vamos de vacaciones, porque también ya queremos descansar, entonces las 2 próximas semanas no tendremos charla en vivo, pero estaremos retransmitiendo charlas anteriores, pues para que tengan la oportunidad de ver algunas si no la han visto, de compartirla también, por favor. Les invitamos a que le den like al video, que lo compartan, que llegue a más gente, y pues les deseamos que tengan unas muy felices fiestas, que la pasen lo mejor posible en compañía de sus familias, sigan cuidando, no se confíen. Y pues, Gaby, muchísimas gracias, un placer, un gusto compartir contigo nuevamente. Gracias, gracias, también un placer para mí. Y pues bueno, igual felices fiestas para todos. Y pues nos vemos el año que entra, ¿qué cosa? ¿No? Ya está, nos vemos el año que entra, perfecto. Muchísimas gracias, mi mami hermosa, mi vieja querida, gracias por acompañarnos. Esperemos poder vernos muy, muy pronto, lo ven que las quiero muchísimo. Abrazos y besos para todos. Gracias, hasta la próxima.